Buenas noches, compañeras, compañeros. Vamos a comenzar esta última semana de este curso de Pedagogía de las Ciencias Naturales. Esta semana, diríamos, la idea para mí es darles algunos elementos más para que sigan trabajando el examen final. Entonces, el, eh, en las ciencias naturales hay algunas cosas importantes que se han venido haciendo y es la clasificación. Hay clasificación de los seres, hay la clasificación de las plantas, hay la clasificación de los animales, hay clasificación de las células. Por todo lado que vayamos, hay la clasificación. Y la pregunta es, ¿por qué se hace eso, no? Eh, Y en estas clasificaciones puede haber diferencias entre las distintas culturas. Entonces, antes de hablar de la clasificación de los seres, de las plantas, de los animales y de todo lo que se puede clasificar, quiero señalar un par de cosas. Primero es que los seres humanos, para poder entender, estudiar las cosas, hemos recurrido a ciertas operaciones mentales. Una de estas operaciones para aprender, porque el objetivo es aprender. Imaginémonos un gatito, que será el que más, a lo mejor más de cerca lo ven. No sé si también los amazónicos, un mono o algo así. Observen que ellos, como no pueden hablar, no pueden preguntar, entonces tocan todo. Son curiosos por todo. Cualquier cosa nueva que aparezca enseguida lo van a olfatear, lo van a tocar, lo van a ver, y es ese deseo de aprender, ¿no? Entonces, los humanos, evidentemente, como tenemos más capacidades, porque tenemos ya como casi 1500 gramos en el cerebro, entonces hemos creado, diríamos, a nivel mental, a nivel abstracto, hemos avanzado. Y en esto también debo decir que la cultura occidental ha avanzado, en proceso de abstracción ha avanzado bastante. No es que nosotros en las culturas ancestrales no teníamos abstracción, sí teníamos y sí hemos hecho, pero diríamos de otra manera que lo vamos a ver. Entonces, eh, el cerebro hace como unas 10 operaciones, diríamos, mentales. Y cuando hablamos de mentales, quiere decir que ya son operaciones que implican abstracción. Mientras estamos con los sentidos, pues entonces todavía estamos en el mundo concreto. Pero mientras más trabajamos ya solo con la mente, estamos ya en un estadio, en un nivel abstracto. Entonces, una primera operación que hacemos con la ayuda, obviamente, de los sentidos es el analizar. ¿Quién pudiera decir, quién tiene una idea de lo que significa analizar? A veces cuando nos mandan a hacer una tarea, dice analice el concepto de animales vivíparos o el concepto de animales ovíparos o cualquier cosa, ¿no? O sea, en otras materias, en otras ciencias igual. ¿Qué significa analizar? Cuando nos piden analizar, ¿qué es lo que nos están pidiendo que haga? A ver, cualquiera que quisiera decir en poquísimas palabras, porque vamos a ir pensando entre todos para no, diríamos, quedarme solo yo hablando. ¿Qué significa analizar? A ver, aquí le veo el compañero Pedro Profe, yo Barrac. tal vez puedo, A ver, diga. bueno, de acuerdo a mi criterio, el término analizar le tomaría en cuenta como examinar algo o detectar algo de alguna cosa o
o de ver detalladamente un objeto, un animal o una circunstancia. De esa manera, profe. Ya, muy bien, el compañero nos ha dado una idea que dice ver detalladamente. Esta palabra detalladamente nos ayuda. Ahora, ¿qué hacemos para ver detalladamente? O sea, no es una vista así general, nomás como los niños pequeños dicen que hacen así, o sea, eso toca probar, pero los psicólogos dicen que los niños ven más el todo antes que las partes, antes que los detalles. Yo no sé si eso es así, pero esa es la, diríamos, la teoría, diríamos, ¿no? Que tienen una percepción sincrética. Dicen, ven el todo y no tanto las partes. Entonces, o sea, no verían los detalles. ¿Qué significa ver los detalles? ¿O qué hacemos para ver los detalles? Tal vez alguien, Profe, buenas noches. sí. Bueno, según mi criterio, pues el detalle se basa en la observación. Entonces, si nosotros hemos desarrollado lo que es la capacidad de observar, pues ahí podemos identificar los detalles, por ejemplo, en diferentes ámbitos. En una danza se puede decir, ¿no? Desde la coreografía, la vestimenta, todo podemos ver, ¿no? Durante la observación. Muy bien. Gracias, doctor. Sí, nos está dando ahí un ejemplo y efectivamente la palabra analizar viene del idioma griego y en el idioma griego está compuesto de dos palabras. Ana quiere decir pedazo, ¿no? O sea, algo pequeño. Y lisis, de ahí viene análisis, ¿no? Y de ahí salió el verbo analizar. Entonces, lisis es romper. O sea, la palabra significaría hacer pedacitos pequeños. Pero ¿para qué se hace eso? Para estudiar a cada uno, a cada partecita. Ese es el sentido de analizar. Entonces, los humanos a veces hacemos eso, igual que los animalitos, igual que los niños también. Los niños, por eso es que cuando le dan un juguete nuevo, pues le va a desarmar, le va a descomponer y hasta le puede romper. Y por eso es que hay que ser muy cuidadosos, no darles juguetes caros, porque después, si el niño por su curiosidad, o sea, por estudiar, que es lo que está haciendo, es analizando, estudiando, lo va a romper y ahí le van a pegarle porque ha roto. O sea, eso no tiene sentido. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, ver qué juguetes le doy para que pueda él desarmar o acompañarle, explicarle, qué sé yo, ¿no? Porque el niño, o sea, a veces no puede ni preguntar y entonces lo que va a hacer es a botarlo al suelo para ver qué pasa, a, a llevar a la boca para ver qué pasa, o sea, igual que los animalitos también hacen eso, o sea, están estudiando, o sea, son curiosos y eso no deberíamos perder nunca. Nosotros a veces hemos perdido eso yendo a la escuela, o sea, la escuela como que nos ha castrado de ser curiosos. Entonces, esa es una operación, o sea, analizar significa, como han dicho los compañeros, ver los detalles, descomponer también sería otra palabra. Entonces, cogemos una planta y lo vamos a ir descomponiendo en sus partes, por ejemplo, hojas, flores, frutos, semillas, raíces, tallo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una operación mental que hacemos y que nos ayuda para estudiar. El otro proceso inverso a analizar es el de la síntesis. ¿Qué es la síntesis? ¿Alguien que quisiera colaborar? Buenas noches, doctor. Sí. Síntesis, entiendo, es un resumen de todo. Ajá, sí. Es como juntar, ¿no? Sí, Sí, cuando decimos sintetizar, ¿no? Es, o sea, ha habido muchas, muchas expresiones o ya tenemos dividido en muchas partes las cosas y ahora queremos volverlos a juntar. Y a veces al juntar, diríamos, uno puede entender
que matemáticamente hablando, el todo es más que la suma de partes. O sea, en matemáticas el todo debe ser igual a la suma de las partes. Pero en ciencias naturales y en ciencias sociales, el todo generalmente es más que la suma de partes. Y si es que ponemos en caso de la vida, yo podría dividir a un ser humano costándole en sus miembros, en sus partes, y entonces la persona va a morir. Y después quiero juntar y recoger, no puedo hacerlo. Y lo mismo podríamos hacer de una planta. Yo puedo coger cualquier plantita, irle partiendo, recostando las flores por acá, el fruto por acá, la raíz por acá. Y después quiero juntar, o sea, sintetizar. No voy a poder reconstruir a la planta viva como estaba. Entonces, en este sentido es que el todo siempre es más que la suma de partes en lo que son ciencias naturales y también ciencias sociales. En las matemáticas podríamos seguir diciendo que el todo es igual a la suma de partes. Pero en ciencias naturales, donde está la vida y otros procesos, pues, por más que juntemos las partes, no vamos a reconstruir la vida. Y en ciencias sociales igual, ¿no? O sea, son hechos que pueden, diríamos, conformar una comunidad y todo eso, ¿no? O sea, en la minga, por ejemplo, o sea, el esfuerzo entre todos resulta un trabajo más interesante, más completo que si cada uno hiciera individualmente. Y así podríamos ir poniendo ejemplos. Yo lo que quiero es que comprendamos estos procesos que hacemos los seres humanos con el fin de estudiar las cosas. Y a veces, por ejemplo, en las ciencias naturales y también en las ciencias sociales, se puede separar ciertos elementos, ciertos componentes, pero no, si es que están separados, no funcionan. En el caso de la sangre de drago, los amazónicos conocen más, ¿no? La sangre de drago. Los serranos han conocido la sangre de drago, han usado la sangre de drago. ¿Alguno ha usado de la sierra la sangre de drago? Pregunto. Sí, Usar, no por mi parte, es, conocer, Ya, ¿sabe conozco. para qué sirve la sangre de drago? para una herida, doctor, porque había disculpará, buenas tardes con todos. Para una herida, había hace unos 3 años, había un yacha Ujú, y él estaba indicando, inclusive hizo una pequeña práctica que con sangre de drago hay que curar las heridas, especialmente había mordido el perro. Ahí ujú, utilizó y había sido bueno en dos, parece que es 3 ocasiones, la herida ya estaba ya ujú, sana y limpia. Ahí yo observé hace unos 2 o 3 años, pero ujú. no recuerdo la fecha. Muy bien. Tengo fe y también dijo, si es que tienen así heridas de el ser humano, especialmente los que tienen dolor de diente o muela, también pueden utilizar, pongan en algodón y pasa también, es bueno. Y eso es Ujú. algo lo que yo puedo compartir. Muy bien, o sea, todas estas experiencias son muy interesantes porque estamos viendo desde lo concreto. Y ustedes aquí tienen entre los recursos de la unidad 4 mi tesis de posgrado sobre la sangre de drago. Desgraciadamente está hecho con fórmulas y cosas y conceptos y palabras de laboratorio que tal vez un poquito dificultará la lectura, pero la primera parte, la introducción, quizás sí les pueda ser útiles. A ver, algún compañero amazónico que nos explicara, nos comentara algo de la sangre de drago. Ustedes son los especialistas. ¿Está algún amazónico? No puedes. A ver. Pascual. ¿Sí nos está escuchando Pascual?
Sanda, no sé si está, también Rodrigo, de la Amazonía. Profe, buenas noches una vez más. Buenas noches. Cuéntenos un poco, ¿para quién más le usan la sangre de drago? Algo, o sea, ¿cuánto vive la planta? El árbol, pues, ¿no? Porque vive muchos años. ¿Cómo? Cuéntenos en un par de minutitos sobre la sangre de drago. Ya, listo, profe. Bueno, la sangre de drago en este idioma se dice Urushmas. Muy bien, es el nombre, ¿no? El nombre en nuestro idioma, El Urushmas, shuar. en Shuar. Bueno, nuestros mayores utilizaron desde mucho tiempo, así como antecedió la compañera, justamente para la curación de heridas. También, eh, también utilizaron como para, no solamente para el ser humano, sino que también utilizaron para curar heridas de animales, o sea, y legalmente hablando por esta zona no hay mucho por aquí, por estas tierras no hay. Ujú, Esto más ahí por allá, por adentro, por Morona, por, por otro nororiente existe más esta planta. ujú. Entonces, eso es lo que le puedo comentar. Una planta que también nos ayuda y bueno, en la actualidad lo utilizan muchos, lo ven como medicamento como para combatir lo que es el- ya se nos fue este término, el gastritis. Ah, Entonces, ajá. sí, Gastritis. entonces esto actualmente bueno, es un medicamento, esta planta nos ayuda muchísimo. Ujú. Eso es lo que le puedo Ya, comentar, profe. una pregunta, ¿le siembran o solo crece en la selva? Esta planta naturalmente crecen así en la selva. ¿Y no se les ha ocurrido sembrar? No, eso sí, profe, no tengo experiencia sobre eso. Tal vez otros compañeros también pueden comentar. Como Ujú. más o menos. Muy bien, muy bien. Por si acaso también está Floralba, que es de la costa. No sé si allá en la costa hay la sangre de drago. De paso, en Quichua se llama Lan Lan, por si acaso. En Quichua se llama Lan Lan. No sé si Floralba Sí, tiene en la costa, si sí estoy, conocen. profesora. Sí, conocen la sangre de No, drago. buenas noches, profesora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. De lo que yo no he escuchado, profe, esos árbol de sangre de drago, pero sí he escuchado que sí saben andar vendiendo, sí. Ya, o sea, venden, Pero tener allá en la costa yo no he escuchado. ya, ya. Muy bien, gracias. Para mí era una curiosidad saber si en la costa lo tenían, ¿no? Pero eh, efectivamente es una planta que no es cultivada hasta ahora. Están intentando cultivarle, sí, eh, pero sobre todo en otros países, en el Perú, y porque ahí están exportando la sangre de drago. Creo que exportan unos 10.000 galones al año a Japón y a varias partes, ¿no? Aquí tienen, está la imagen no tan clara. Esta es una que yo le tomé para poner en mi tesis, ¿no? Ustedes pueden ver ahí está una ramita. El árbol tiene pues 30, 40, 50 metros de alto, ¿no? Cuando crece, pues seguramente vivirá 40, 50 años, ¿no? Y aquí están las florcitas y aquí están las hojas, ¿no? Entonces, esta planta efectivamente tiene estas propiedades cicatrizantes. Eh, y lo interesante es que cicatriza bastante rápido y no deja huella. O sea, entonces es interesante por eso. Ahora, el,
Actualmente, diríamos, la forma de cosechar, diríamos, es cortándole el tronco, y ahí lo recogen en botellas o en algún recipiente, ¿no? Esa es la forma. Mi tesis lo que probó es que no necesitamos recoger digamos, cortar el árbol, ni machetear el árbol, ni tumbar, porque en el Perú lo que hacen es poner un plástico enorme en el suelo y le tumban al árbol y le machetean y ahí recogen el líquido, ¿no? Yo lo que demostré en laboratorio es que cogiendo las hojas, pero al mediodía, eh, entonces, llevando al laboratorio, o sea, hay que hacer todo un proceso, diríamos, muy cuidadoso, ¿no? Traer las hojas en lonas, no en plástico, porque el plástico le puede alterar y el experimento no serviría. Entonces había que traer primero seco, ¿no? Pero primero, diríamos, ahí desinfectarle un poco eh, eh, y secarle, pero no en el sol, sino bajo sombra. Y luego cuando ya están sacadas las hojitas, traerlas en lona, en cáñamos, digamos, ¿no? Y hay que secarlos y después en una estufa también se complete el secado a 40 grados para que no se queme, diríamos, ¿no? Sino simplemente se seque. Luego hay que molerlos y como en la Salesiana no teníamos unos molinos especiales, tuve que ir a la Politécnica Nacional, que ahí tenían un molino alemán con 7 sedazos, porque las partículas al moler, para poder hacer el experimento tenían que ser del mismo porte. O sea, para que vean el cuidado, ¿no? No les voy a contar todo el proceso, pero es para que vean cómo hay que hacer un estudio en laboratorio. Y ahí, al final, pues, le mezclé con alcohol. Y nadie, o sea, al principio nadie, ni el director de mi tesis, ni los profesores, habían cubanos, habían ecuatorianos también, nadie creía en eso. Yo simplemente, o sea, cuando me tocó hacer mi tesis, como a ustedes les toca hacer ahora, y yo quería estudiar el cháguar, que los compañeros de la sierra lo conocen, ¿no? Que es el penco, porque esa planta pues tiene muchos usos. Y yo tenía ese, pero me impusieron, o sea, ahí me dijeron, usted tiene que hacer esto y punto. Pero me sirvió muchísimo eso porque conocí una planta amazónica valiosa. Y entonces, pero nadie creía porque yo lo que iba es a mostrar el conocimiento ancestral, porque yo no sabía nada de eso, pues, ¿no? Entonces fueron los estudiantes del Instituto Pedagógico Canelos, que llegué yo allá para traer, no para hacer la tesis todavía, sino solamente ir para aprobar una materia, digamos, que era coger el líquido y ir probando si es que servía para matar hongos, si servía para matar bacterias, y entonces ese era el objeto. Pero como llovía mucho, entonces los estudiantes, los chicos me dijeron, vámonos, o sea, y era como las 9 de la mañana, dijo, vámonos como sea, porque no era las 9, creo que eran las 7 de la mañana, porque dijeron, si, aunque nos mojemos, lo que sea, porque si vamos más de día no vamos a poder sacar la sangre de drago del tronco. Y entonces ahí les pregunté por qué. Dijeron porque el líquido sube a las hojas. Y ya va a estar en las hojas y de ahí cómo vamos a sacar el líquido. Entonces ahí se me vino la idea, como dice mucha gente, se me prendió el foco. Dije, este va a ser mi tema de tesis. Voy a demostrar que si cojo las hojas al mediodía, yo puedo sacar el mismo líquido en laboratorio. Y efectivamente le mezclé con alcohol porque es para extraer, ¿no? Ya el polvo del polvo que estaba, ¿no? Y efectivamente, pues como el alcohol hierve a 80 grados, entonces, digamos, en el laboratorio se puso ahí una bandeja a 80 grados, entonces el alcohol se fue evaporando, evaporando, y quedó pues al final la sangre de drago exactamente como si hubiera hecho, diríamos, si hubiera
extraído de los que compran, como decía la cooperativa Floralba, ¿no? Que andan vendiendo la sangre de drago. Entonces, exactamente igual. Y bueno, pues, ahí ustedes pueden ver cómo me sirvió a mí el conocimiento ancestral. O sea, los jóvenes, pues, ¿de dónde sabían que el líquido sube durante el día con el sol, sube a las hojas? Es por sus conocimientos ancestrales. Y ahí ven que cómo se puede combinar, complementar la ciencia occidental, la tecnología occidental con la ciencia propia nuestra. Y entonces, a propósito de esto, tengo que contarles que en laboratorio, pues muchos, o sea, las farmacéuticas sobre todo, ¿no? Tenían interés y tienen interés en ellos reproducir las propiedades de la sangre del drago. Más o menos para hablar así en pocas palabras, una medicina que nos dan en pastillas, jarabes, lo que sea, que es en el fondo, es ya reproducido sintéticamente, sobre todo las pastillas, ¿no? Las inyecciones, todo, reproducida en laboratorio. O sea, al inicio necesitan la planta para de ahí sacar como la huella digital, diríamos, ¿no? O sea, estudiar qué componentes tiene, que técnicamente se llama principios activos. También se llama moléculas. Pues estos principios activos son los principios que curan, o sea, que tienen estas propiedades. Entonces hay miles de principios activos, y no solamente que hay un principio activo, ¿no? Una clase de principios activos, sino que hay muchas clases de principios activos, solamente para nombrar unos, los alcaloides. Sin embargo, no hay un solo alcaloide, ni 10 ni 20, hay miles de alcaloides. Otros principios activos son los fenoles. Entonces, igualmente hay miles de fenoles de distinta clase. Entonces, ustedes ven que estamos hablando de clasificar. Todavía no doy el concepto de clasificación ni para qué sirve la clasificación, pero otros son taninos, que es otro tipo, diríamos, de moléculas, otro tipo de principios activos. Se llama principio activo porque actúa, activo de actuar, ¿no? Entonces, los taninos, por ejemplo, hay asimismo miles de taninos, tipos diferentes de taninos. Y así podría ir enumerando una cantidad de principios activos. Entonces, lo que hacen ya con la biotecnología, toda esta cuestión, de las farmacéuticas, los que fabrican medicamentos, es estudiar qué moléculas tiene, qué principios activos, o sea, para ellos estudiar eso y después copiar eso y reproducir ya en laboratorio de manera sintética. Sintética en este caso ya artificialmente. Entonces después ya no van a necesitar la planta. Entonces, cuando vienen a investigar en nuestros territorios, pues lo que quieren es primero estudiar a la planta en físico para poder sacar las fórmulas o como especie de huella, digamos, de la planta, y con eso ellos después reproducir ya artificialmente en sus laboratorios de manera sintética. Entonces, con el caso de la sangre de drago, quisieron ellos ver cuál de todos los componentes que tiene, porque en la planta pues no está un solo tipo de principios activos, está una serie de componentes, y entonces componentes químicos me refiero, ¿no? Entonces fueron estudiando pacientemente para ver cuál de esos principios activos eran los que tenían esa capacidad de cicatrizar las heridas. Y encontraron que era un alcaloide. Y yo les dije que hay muchos miles de alcaloides. Alcaloides, pues de ahí viene también para la droga, ¿no? La droga sacan de alcaloides, ¿no? Entonces, como hay miles de alcaloides, entonces fueron estudiando hasta que lograron identificar, insisto, lograron identificar cuál era el alcaloide que tenía esta capacidad de curar. Y se llama la taspina, ¿no? Entonces, esta taspina
era, quizás tal vez le voy a escribir para que se acuerden, ¿no? Le voy a poner aquí la palabra taspina, con letras grandes para que lo puedan ver. Taspina. Entonces la taspina es un alcaloide. Y este pues es un principio activo, ¿no? Activo o molécula. De las miles que ha de tener la planta, pues no. Molécula, ya. Entonces, encontraron la taspina y entonces los gringos dijeron, ahora sí vamos a hacernos la plata. Porque efectivamente en el laboratorio pueden producir una taspina más potente que la natural que hay, digamos, en la planta, ¿no? Porque ya conocido cómo es la fórmula, pues, o sea, ya podrían hacerle mucho más potente, ¿no? 2, 3, 4 veces más potente. Y entonces con eso dijeron, nos vamos a hacer la plata. Y lo interesante, para que ustedes vean cómo es la naturaleza, el momento en que quisieron hacer eso, no pudieron. ¿Por qué? Porque la taspina, o sea, este alcaloide de la plantita de la sangre de drago, solo reacciona, o sea, solo actúa, o sea, solo cura cuando esté en medio o junto con los otros componentes que tiene la planta, digamos, ¿no? Y entonces así de alguna manera nos salvamos, ¿no? Porque si no ya los gringos pues nos hubieran vendido ya un medicamento potentísimo a un precio elevado, pues que pueda cicatrizar heridas, curar todo eso, ¿no? Entonces, todavía está la planta resistiendo, para que vean un poco cómo es la naturaleza. Y entonces, al momento, pues hay que seguir usando el líquido, pero habría varias posibilidades, ¿no? Una sería cultivar la planta, sembrar la planta. Y no va a ser tan sencillo el proceso, ¿no? Ahora los amazónicos pues no se preocupan tanto de sembrar porque en la selva pues crece y bueno, el compañero Rodrigo nos dijo que no hay en todas partes y eso es así. Entonces, pero de todas maneras seguramente hacen una caminata y van y traen o compran pues por allí, ¿no? Entonces, lo tienen. Ahora, hay un problema que la que nos venden acá a veces tiene mucho alcohol, o sea, le mezclan para aumentar al líquido natural, pues la mezclan con alcohol y bueno, ese ya va a perder la calidad, ¿no? Pues por eso lo ideal sería conseguir la sangre de drago de los propios amazónicos, ¿no? Yo me pude haber hecho la plata, diríamos, poniendo un laboratorio y haciendo estas cosas, ¿no? Pero cuando terminé mi tesis, el director, que era un cubano, me preguntó, y bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Dije, bueno, yo voy a seguir estudiando, seguir enseñando. Dice, ¿y para eso estudiaste tanto? Pero, diríamos, está pendiente para que alguna vez, por ejemplo, en una universidad, esto lo podrían hacer en el Amauta Iguazzi, por ejemplo, que ya es Universidad de las Nacionalidades. Ojalá lo manejen bien y donde espero que ustedes ya cuando terminen su trabajo de titulación, pues a lo mejor algunos de ustedes sean llamados allá porque no estaría bien que haya mestizos allí que vayan a hablar de estas cosas cuando tienen que ustedes. Y la Salesiana es la única universidad que tiene maestría en educación intercultural bilingüe en el país. Entonces, espero yo que algunos de ustedes, pues, ahí puedan desarrollar estas ideas. O sea, yo ya les dejo aquí, pues, como quien dice, con estas inquietudes
para ver las posibilidades. Ahora estamos hablando de una planta. Ahora imagínense si hay miles, si en el Ecuador tenemos 30.000 variedades de plantas, imagínense lo que se puede hacer. El Ecuador podría exportar medicinas al mundo entero, pero los que más podrían hacer serían compañeros de las nacionalidades altamente preparados. Claro, tendrían que hacer un estudio ya de fitoquímica, de bioquímica, o sea, ya una nueva especialidad, ¿no? Quizá no ustedes, pero sus alumnos, sus descendientes, pues lo puedan hacer. O sea, y ahí pues ya dejaríamos de estar vendiendo solo petróleo, contaminando el ambiente, y podríamos hacer, ¿no? Y si es que se lograra cultivar la planta, porque si vamos a simplemente sacar de las plantitas que están en la selva, pues esas plantas nos pueden aguantar para curar a los que estamos ahora, pero si queremos exportar, pues ya tiene que ser ya cultivada, digamos, con cuidados y con tener que ver a cuántos metros de distancia se puede sembrar. Y es posible que haya que sembrar mezclando con otras plantas. Ustedes ven ahí ya hay que ir aplicando esto de la chacra que decía, de los cultivos asociados. O sea, todo eso está por estudiarse, ¿no? O sea, y ir experimentando, ¿no? Entonces, estas cosas les cuento para que no nos quedemos solamente recitando lo que está en los libros o lo que está, no, sino, o no esperemos que vengan los gringos a darnos hacienda, porque ellos van a venir, pero para llevarse las plantas. Varias veces han intentado hacer, yo mismo tenía que parar algunas veces, ¿no? Las farmacéuticas alemanas estuvieron aquí, hicieron hacer un convenio con la DNI para que nosotros ayudemos a hacer algunos estudios de estos y llevarse. Y yo les planteé allí, les dije, verán, si ustedes hacen un convenio, vinieron con la GTZ, en ese tiempo ahora se llama GIZ, ya estuvieron aquí. Entonces dijeron, bueno, aquí les damos una cantidad de dinero, vamos a trabajar. Entonces yo les dije, bueno, si quieren hacer un trabajo serio, hagamos un convenio con las nacionalidades, pero los laboratorios se ponen aquí en el Ecuador. Y aquí se forma la gente y aquí se hace todo el proceso y de aquí, bueno, ya las ganancias pues serían ya compartidas, ¿no? No quisieron. Dijeron, bueno, lo que queremos es llevarnos allá a Alemania y bueno, ahí veremos qué principios activos ha tenido la planta, y ahí, bueno, veremos qué cosas les podemos dar, así como pagan. Entonces, no. Es más o menos como pasa con la minería. O sea, no es que aquí el oro ya le sacan y ya directo, no. O sea, lo que están haciendo los chinos, entonces, es llevarse las rocas pedaciadas, y allá en la China o donde sea, es donde ellos separan ya los metales, el oro, la plata, o el cobre, lo que haya, ¿no? El uranio, lo que haya. Y entonces, acá al Ecuador nos van a decir, bueno, estito nomás ha habido, ¿no? Entonces, para que vean la problemática que tenemos que enfrentar, y la única manera es estudiando, no hay otra manera. Entonces, ustedes ahora ya con esta formación, para que ustedes como docentes vayan formando a sus alumnos para que tengamos ingenieras, ingenieros, pues expertos en bioquímica, en todo lo que es farmacéutica, medicina, o sea, todo eso, ¿no? O sea, que puede servir también para alimentación y todo, ¿no? Y el compañero Rodrigo nos comentó algo. Nos dijo que utilizaban también para la gastritis. Ahora, sobre eso, ¿qué es lo que yo les puedo contar? O sea, para cicatrizar heridas externas, o sea, de afuera, está probada y requete comprobada de que funciona la sangre de dragón, que puede curar y cicatrizar las heridas y así sin dejar huella. Pero para las heridas internas, porque en el caso de la gastritis, pues es una herida interna.
Y entonces están probando, y ahí hubiera sido interesante que hubiera indígenas probando eso, ¿no? Experimentando eso. De todas maneras, lo que les puedo decir es que hay que ser un poquito prudentes. Pero nuevamente aquí viene la ciencia ancestral. Ustedes habrán oído que algunos medicamentos se toman por novenarios. ¿Han oído eso? O sea, por 9 días haciendo novenarios. ¿Han oído o no han oído? Sí, Ya. Esta es una práctica muy sabia. Y esto es parte de lo que ahora están llamando la etnometodología. Etno significa pueblo, ¿no? O sea, metodología popular más o menos sería, ¿no? Es muy sabia, ¿por qué? Porque se toman durante un cierto número de días, que bueno, la han asociado por cuestiones religiosas a un novenario, me imagino que de las religiones. Pero el asunto es que son por pocos días y luego descansan. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque toda planta, todo producto natural, tiene algo de toxicidad. Unos más, otros menos. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, esto me dijeron, no sé si fue o no fue así, pues vino una especialista cubana cuando yo estuve haciendo este posgrado en la Salesiana, y ella nos vino a dar cuestiones de laboratorio y esas cosas. Y nos dijo que le habían matado a un niño dándole todos los días durante un año, no sé si fue así o no, dando agua de manzanilla. Ustedes ven que el agua de manzanilla es muy útil para el estómago y todo eso, ¿no? Sin embargo, ¿cómo puede ser que el niño se haya muerto? Porque le dieron durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque toda plantita tiene su toxicidad, unas más, otras menos. Y esto ya hay que ir estudiando en el laboratorio. Entonces, vean la sabiduría de la gente, cómo aprendieron, cómo habrán aprendido, o sea, durante cientos de años probando, experimentando, ¿no? De que no se debe tomar seguidos, ¿no? Durante largos tiempos, ¿no? 1 mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, no se puede. Entonces, la sangre de drago también puede tener toxicidad. O sea, por ejemplo, esto yo ya no he estudiado. O sea, ya ¿sí? Entonces, habría que estudiarle para ver, entonces, lo recomendable es que le den unas gotitas nada más de sangre de drago, ¿no? O sea, que tomarse pues unas gotitas y por pocos días, ¿no? Porque si toman mucho, pueden envenenarse, ¿no? O sea, bueno, no morirse, pero diríamos, tal vez tener problemas, ¿no? Entonces, eh, aquí, por ejemplo, se comenzó estudiando en este trabajo, ver la composición química, usos, etcétera, ¿no? Y también todo lo que antes de la investigación mía, otros habían escrito, ¿no? Entonces, todo eso es como el estado del arte, que ustedes ven en una investigación, hay que hacer como una especie de pequeño estado del arte. No mucho, porque esta tesis apenas tiene 50 palabras, y me dijeron que la parte teórica, pues, solo debía tener el 10%, o sea, 5 páginas, que es más o menos lo que ustedes tendrán que redactar en la parte teórica. Porque la propuesta metodológica, eso es lo que tienen que hacer, completa. Pero esto es muy sencillo, o sea, y ahí ustedes van viendo cómo se va citando y toda esa cosa, ¿no? Entonces aquí están componentes que tienen, ¿no? Con taninos y fenoles. Y bueno, aquí están los métodos, cómo se hizo, cómo se recogió el material, comprobación taxonómica, tratamiento de las hojas, lavado de las hojas. Vean, aquí están con fórmulas y todo, ¿no? Sobre el molinado, sobre el estudio farmacodiagnóstico, sobre la observación macroscópica, quiere decir a nivel grande, ¿no? Y microscopia ya a nivel pequeño, de microscopio, ¿no? Determinación de cenizas. Vean, aquí ya entran las fórmulas, ¿eh? Entonces por eso les decía que de pronto les va a resultar un poquito, pero pueden un poco tener una idea, revisar esto, no es muy
largo, como les digo, pues creo que tiene 50 páginas, tiene más. Entonces, ahí está. Entonces, eso es sobre, diríamos, las potencialidades que tenemos. Entonces, como ustedes ven, por toda la parte estamos viendo clasificaciones. Clasificación de estas moléculas, clasificación de las plantas, clasificación de las semillas, clasificación, no sé si estaba la compañera Ramona ahora, ella cuando se acuerda creo que viene, para que nos cuente las clases de papas que conoce ella, que dijo que eran 32 clases que conoce, pero sin embargo, pues antes de la invasión española habían como 2000 variedades de papas, ¿no? Entonces, la clasificación es así como el análisis sirve para estudiar. La síntesis también. Una curiosidad. Sí, Buenas noches, profe, y con todos. Y yo trabajaba en zona costanera, no sé si será la misma planta en la zona costanera, asimismo utilizaban al sangre de Cristo, decían, porque ellos, yo con la curiosidad, ajá. iba con machete para partir recto y no salía, no sé, ellas tenían una habilidad, botaban así, seriedad con el machete, ahí goteaba, ahí ellos cogían y mismo utilizaban para heridas y decían para interno también es bueno para sarampión, para viruela, así a los guaguas que está interno con granos o con alguna herida interno, ahí daban ellos unos 3 o 4 gotitas de sangre de Cristo. Era parecido a sangre de dragón. No sé, será misma planta o tendrá otra planta. No sé, eso quiero saber. Verá, no le podría decir ahora, pero ¿qué es lo que se puede hacer para confirmar esto, ¿no? Eh, eh, no sé si alguna vez les dije que así como en las bibliotecas, lo que hay libros, porque la palabra en griego, la palabra biblos, de ahí viene la palabra Biblia. Biblos significa libros. Entonces, en los libros, pues hay libros, no hay una biblioteca. Asimismo, hay unos herbarios, se llaman así, herbarios. Entonces, en los herbarios, se escribe así, herbarios, porque viene de hierba, ¿no? Herbarios. Ahí tienen guardado, igual que los libros, pero en carpetas. O sea, es una carpeta de 40 por 60 centímetros, unas carpetas de cartón. Y entonces ahí, ¿qué es lo que guardan? Le guardan las hojas, o sea, más o menos esta que está aquí, creo que fue hecho, que yo le cogí para eso, ¿no? Hay que guardar las hojas, las flores y el fruto cuando hay. O sea, porque las flores, las hojas, el fruto, si se puede algo del tallo, ¿no? Y si es que se puede también algo de raíces. Eso es lo que se pone en esa carpeta. Y ahí lo tienen registrado, ya con el nombre, ¿no? O sea, eso lo han ido haciendo durante años. Y además, no solamente que lo han hecho aquí en el Ecuador, sino que han tenido que importar del Brasil, de otros países, ya las carpetas hechas. Y entonces, uno se lleva la muestra. O sea, si uno quiere ver qué planta mismo es, entonces se lleva la muestra, más o menos como le digo, en una carpeta de 40 por 60 centímetros, llevando las hojas, las flores y el fruto. Y ahí le comparan. Y entonces ellos dan un certificado, como si fuera una cédula, un certificado haciendo esta planta, certificado que esto es. Entonces eso hacen los herbarios. En Quito hay el Herbario Nacional, que está por la calle Río Coca. También la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica tiene su herbario. La Universidad de San Francisco también tiene su herbario. Y entonces ahí están miles de carpetas y en cada carpeta está pues de cada planta, ¿no? Yo pude entrar al herbario nacional en Quito y me dejaron entrar a mí para que yo mismo
compare la planta que yo tenía, la muestra que yo tenía con las que había allí. Y al final, pues, me dieron el certificado porque eso se requería, aparte de la investigación, ¿no? Para que vean. Entonces, esto, inclusive, por aquí debe estar el certificado que ellos dan. Entonces, es la mejor manera. Ahora también, diríamos, un poco artesanalmente, podría usted coger unas hojas y las flores de esa planta que le llama sangre de Cristo y ir a la Amazonía y ahí comparar con la planta de sangre de drago, que en quichua se llama lang lang, en short me dijo un nombre el compañero Rodrigo que se me fue, que también en cada lengua tiene, ¿no? Y entonces ahí se podía verificar. Ahora, miren cuántas cosas podemos estudiar de una sola planta, ¿no? Ya, entonces ahí les dejo con esa inquietud, pero la razón de haber hablado de esto es porque estamos hablando de clasificación. Ahora, la sangre de drago tampoco es que haya una sola variedad, y ustedes van a ver que ahí hay clasificaciones. La más conocida y que todo mundo habla es la Croton legleri. O sea, cada planta tiene como que dice, un nombre y un apellido, ¿no? Así como nosotros tenemos también dos apellidos, un nombre o dos nombres y dos apellidos. Entonces, los botánicos, los científicos, les han bautizado así. Entonces, que esa es otra manera también de otra operación mental, ¿no? Ponerles nombres a las cosas, ¿no? Ahí tenemos, los humanos hemos puesto nombres a los elementos de la naturaleza, a las plantas, a los animales, y entre nosotros también nos ponemos nombres. Entonces, así como tenemos varios nombres y varios apellidos para poder identificar quién mismo, de qué persona mismo se trata, entonces las plantas también tienen. Entonces, el género es croton, esto es general. Pero hay varios tipos de crotos, y aquí dice que existen 750 especies en los dos hemisferios. En los dos hemisferios quiere decir en todo el mundo, ¿no? O sea, 750 clases de croto. Y aquí en el Ecuador, la Croton legleri, esa era la que encontré yo en los libros. Pero resulta que cuando yo traje la planta de canelos, no era la Croton legleri, que se escribe así como ustedes lo pueden ver aquí, sino había sido la Croton urucurana, que en los libros aquí en el Ecuador y en el mundo entero decían que esta variedad solo había en Brasil y Paraguay. Ustedes están viendo, ¿ven? Solo en Brasil y Paraguay. No, que aquí en el Ecuador solo había la Croton legleri. Y entonces, vean, aparte de que yo, diríamos, demostré que se podía sacar el líquido o látex que se llama, ¿no? De las hojas sin necesidad de maltratarle a la planta. También aposté a la ciencia mostrando que aquí en el Ecuador había esta planta Croton urucurana, que aquí, como ustedes ven, solo dice que hay en Brasil y Paraguay. Y entonces, a partir de mi trabajo, pues ya se puede claramente decir que en el Ecuador existe esta otra variedad. Tiene unas hojas un poquito más chiquitas que o sea, las hojitas estas son un poquito más pequeñas que la legleri, que es más conocida en el Ecuador. Entonces, ¿y cuántas variedades más habrán? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen que ir clasificando. Y entonces eso es un aporte a la ciencia, ¿no? Ahora, esta forma de clasificar es lo que diríamos en matemáticas se llama crear patrones, o sea, crear criterios, crear reglas. Eso es crear patrones, o sea, ir organizando. Y entonces, eso es otra manera para aprender, ¿no? O sea, vean, clasificando las plantas, viendo cuántos tipos, variedades, clases ha habido, se aprende también. Porque después se va a comparar a ver cuál es la más efectiva para curar, cuál es la que produce más, cuál es la que puede ayudar en la comercialización. O sea, porque si hay una que produce
poco líquido y hay otra variedad que produce más, pues entonces hay que tomar eso en cuenta para, si es que voy a cultivar y voy a poner una empresa, lo que sea, ¿no? Entonces ahí está. Así que ahora, dentro del género Croton, también en la sierra sí tenemos algunos. Y seguramente aquí tenemos el lechero, ¿no? A ver, compañeros de la sierra, ustedes han oído hablar del lechero. Que creo que en nuestra lengua se llama el pinjo. No sé si aquí quiero que me ayuden confirmando si es que ustedes conocen al lechero con el nombre de pinjo. Yo tengo la idea de que en nuestra lengua propia pues sería pinjo y en castellano pues dicen lechero porque se parece a una leche. Ese también tiene propiedades algo parecidas a la de la sangre de drago. Evidentemente que van a tener algunas otras propiedades más, propiedades menos, qué sé yo, pero hay. Y un criterio así artesanalmente para ver, por ejemplo, si tiene estas propiedades, se pone en un tubo de experimento, esos tubitos de vidrio chiquitos, y se le pone ahí el líquido y se le sacude, y ahí tiene saponinas. La palabra saponina está relacionada con la palabra jabón. ¿Por qué? Porque la palabra jabón, vean, saponina ahora se conoce así, pero antes se escribía así, saponina, y de aquí salió la palabra jabón. La sangre de drago tiene algo de jabón, o sea, algo de espuma, por eso hace espuma. Y el Chawar Mishkit, el penco también tiene espuma, ¿no es cierto? Y con eso nos bañábamos antes. Entonces, porque tiene tiene algo de jabón, por eso es que la sangre de drago no hay que tomarse mucho, porque estábamos tomando algo de jabón. Y esto, por ejemplo, es muy complicado estudiar porque una posibilidad era simplemente poniendo en un tubito de cristal, un tubo de ensayo, sacudiendo, y si es que hacía espuma, bastante espuma, entonces es una prueba de que tiene saponina, o sea, tiene jabón. Pero la sangre del drago no tenía mucho. Pero yo después encontré una investigación que otras personas habían hecho, es que la sangre de drago tiene la capacidad de inhibir, o sea, de disimular. Vean qué interesante que es esto de disimular. O sea, tiene, pero no o sea, para probar si tiene, uno era sacudiendo y viendo si hace espuma. La otra era cogiendo gotas de sangre y viendo si es que hacía hemólisis. Hemólisis quiere decir descomponer la sangre. Y no hacía eso. Y sin embargo, al final, estudiando estos otros estudios que otras personas habían experimentado, se considera que sí tiene jabón la sangre de drago, pero tiene esa capacidad de ocultar, de disimular. O sea, aquí podríamos ir hablando de estas cosas ya un poco técnicas, pero por una parte creo que es interesante para que ustedes conozcan todas las potencialidades de las ciencias naturales. Entonces, de una manera práctica. No, para que no nos quedemos solamente, por ejemplo, en esto que ustedes van a tener en los libros del ministerio. Estos son libros de segundo grado. Bueno, tienen aquí sobre el cuerpo, sobre la alimentación saludable, manejo de alimentos, hacer ensalada de frutas, características de los hábitats acuáticos, terrestres, o sea,
Esto sí está bien, o sea, para estudiar, pero no nos debemos quedar aquí. O sea, por ejemplo, aquí en la unidad 3 le ponen el ciclo vital del ser humano. Vean que ellos también ya están estudiando esto, ¿no? El ciclo vital de las plantas, o sea, por acá tienen conocimientos del día y la noche, conocimientos de la posición del sol, conocimientos sobre el sol, la luna, ya. Entonces, pero nosotros tenemos que estudiar más esto y estas cosas podemos averiguar a las personas mayores. Entonces, ahora que ustedes van a hacer un trabajo para como examen final, entonces ustedes pueden hacer algo de esto, de las ciencias naturales. O sea, pues, por ejemplo, las propiedades que tiene una determinada planta, eh, ver cómo se siembra, cómo se cultiva, o sea, eso es como una mini monografía de la planta. Alguna vez les dije ya que para una tesis de PhD en botánica o en biotecnología, pues el hacer el estudio de una sola planta, eso es ya tesis doctoral, porque los doctorados normalmente demoran 5 años, ¿no? Entonces, en esos 5 años, pues tiene que ir estudiando el suelo donde crece, las raíces, o sea, las partes de la planta, el tallo, todo eso, estudiando cada una de las características, los frutos, y la parte más importante, la pepa de la que llaman monografía de la planta, es estudiar los principios activos. O sea, ¿qué principios activos? Y eso necesita laboratorio, porque eso no se puede hacer así nada más. Pero ahí, por ejemplo, para hacer este estudio, les puede servir muchísimo el conocimiento ancestral. Necesariamente van a tener que consultar a algún anciano, alguien de la comunidad. Ahora, si son ustedes mismos o sus hijos los que estudian, pues maravilla, porque, o sea, pero en cambio, si es un gringo que viene de afuera o alguien que viene de afuera, pues ese conocimiento se va y ya, pues, si le sirve a esa persona, o después de eso pasan a las farmacéuticas o lo que sea, ¿no? Y ya, pues, es otra forma de colonialismo, ¿no? Eso sería como una especie de neocolonialismo. Entonces, eso quería contarles la razón por la que se clasifica. Entonces, por ejemplo, alguno de ustedes podría tocar en el tema de ciencias naturales, por ejemplo, la clasificación de algún tipo de plantas, algún tipo de bejucos. Por ejemplo, en los Shuaras por ahí estaba puesto un trabajo que hizo un compañero para graduarse de bachiller en el Instituto Pedagógico de Don Bolsa, sobre las plantas antiofídicas, o sea, las plantas que tienen las propiedades para curar las picaduras de culebras. Y bueno, y además estaba muy interesante porque es con todo el rito que lo hacen, porque las plantas no solamente son elementos químicos, sino hay que tomar en cuenta todos esos procesos rituales de la comunidad y todo eso, ¿no? Entonces, yo con esto les dejo con esta inquietud de por qué se clasifica, qué importancia tiene la clasificación. Y la clasificación implica abstracción. Entonces, ustedes ven la importancia de cómo tenemos que desde pequeñitos irles mostrando el camino de la abstracción. En las matemáticas lo pudimos ver con mucha facilidad, diríamos, cómo es ir desde el conteo de cosas que puede tocar con la mano, qué sé yo, después de ir reemplazando y después escribimos ya con signos que son los numerales, o representamos con palabras que también son signos, y luego pues para escribir pues miles de millones pues con 10 signitos, y para entender el concepto de lo que es un sistema de numeración pues usamos la tapana. Entonces, ya les he dicho algunas veces, la tapana no está hecho para sumar y restar. No. Para sumar y restar, multiplicar, dividir, para eso están los palillos. Con los palillos hay que enseñar. Porque se puede amarrar, se puede quitar, zafar, todo eso. La tapana está hecho específicamente para enseñar a pensar las matemáticas, para enseñar a pensar los sistemas de numeración posicionales, para que aprendan a escribir los decimales, los enteros,
escribir en poquísimo tiempo por millones de miles de millones. O sea, para eso está hecho. Y eso sí van a tener que utilizar los que tienen que hacer unidades, ¿no? Entonces, la clasificación aquí, por ejemplo, mencionaré unas pocas clasificaciones de ciencias naturales directamente. Seres vivos y seres no vivos. Esa es la clasificación que dan los occidentales, que en palabras técnicas ellos les llaman bióticos y abióticos. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿qué es un ser biótico y qué es un abiótico? A ver, ¿qué es lo que saben ustedes de biótico? Aquí le vamos a poner ser, ¿no? Los seres. Y esta es una clasificación. Bióticos y abióticos. ¿Qué significa eso? A ver, ¿qué es lo que han oído? Esa es una clasificación. Los bióticos son los que tienen vida y los abióticos los que no tienen vida, profe. Sí, muy bien, así es, porque la palabra bios en griego significa vida. Se escribe con otras grafías, ¿no? Pero y de ahí viene la palabra biología, que es el estudio de la vida. Y aquí abiótico, esta letrita A, este fonema A, en griego significa sin. Entonces, abiótico será sin vida, ¿no es cierto? Está así como teo es Dios y ateo es sin Dios, entonces así mismo aquí también. Biótico es con vida y abiótico es sin vida, ¿no? Entonces, ahora aquí viene la gran pregunta. ¿Habrá realmente seres sin vida? ¿Será que hay? La ciencia occidental dice que sí, ¿no? Y por eso es que ahora nuestra ciencia, ¿qué dice? ¿Qué dicen ahora? ¿Qué les parece? ¿Habrá algún ser sin vida? A significa sin. Y Dios. ¿Qué dicen? A ver, cualquiera. ¿Habrá algún ser que no tenga vida? O sea, en la cultura occidental ellos lo aceptan así. Ahí están los minerales, están las piedras, las rocas, esas no tienen vida. Eso es lo que dicen ellos. Ahora, en nuestra cosmovisión, ¿qué dicen los shuar? ¿Qué dicen los quichuas? ¿Qué dicen los chachis? ¿Hay seres sin vida? Profe, ¿Sí? A ver. desde la cosmovisión andina, pues se le conoce a todos los seres que tiene vida, todos los seres del universo. ¿Por qué? Porque se está influenciando, ¿no? Entre los seres humanos, los animales, también todo los componentes que encontramos en el universo. Pero como decía usted mismo, desde el pensamiento occidental, pues ellos lo detallan que habemos seres vivos y no vivos, los componentes bióticos y los abióticos. Esa es la parte que contradice la otra, el pensamiento occidental y el pensamiento andino. Claro, aquí vamos a tener digamos una diferencia, ¿no? Bueno, los occidentales ahora ya tendrán que ser tolerantes, ¿no? Antes no se burlaban de nosotros. ¿Alguien se acuerda cuál era la crítica que nos hacían? Porque nosotros decíamos que cuando decíamos que todo tiene vida
¿Qué era la crítica? ¿Cómo nos llamaban a nosotros? ¿Se acuerda alguien? ¿Cómo nos llamaban? Animistas. Decían, estos runitos, estos indiecitos son animistas. Esa era la crítica en sí. Ahora ya algunos occidentales están también ya un poco sospechando que en realidad nosotros tenemos razón. Es más, los occidentales aceptan la teoría de la evolución. O sea, me refiero a los científicos occidentales, teoría de la evolución. Esto ya los occidentales lo aceptan. Y además dicen que todo viene del Big Bang, ¿se acuerdan? Entonces, si es que en realidad hubo el Big Bang y que de ahí evolucionó todo, pues, entonces la vida pues tiene que haber estado ya en las rocas, en el polvo del cosmos. Sino ¿de dónde salió? Que sea una vida de otro estilo, eso sí ya es diferente, ¿no? Que una vida que tal vez no se movía mucho, bueno, podemos ahí, pero aquí estaría nuestra explicación. O sea, si aceptamos la teoría de la evolución que los occidentales, ellos mismos han propuesto, no solamente que acepten, sino que ellos mismos propusieron, con Charles Darwin y todo eso. O sea, si es que aceptan la teoría de la evolución, pues no podría haber seres sin vida. Ahora, para no hacernos problemas, porque podemos llegar a unas discusiones sin fin, que no tiene tampoco sentido, lo que podríamos tal vez entendernos diciendo, bueno, que son distintos estilos de vida, ¿no? Los bióticos pues serían los que ya pueden moverse, qué sé yo, ya pueden, no sé si alimentarse por sí mismos, pero también los minerales a lo mejor algún día encontramos que sí se han sabido alimentar. Ustedes ven que la ciencia está en pañales, ¿no? ¿Qué más descubriremos, ¿no? En el futuro? Ya tenemos la otra teoría, la mecánica cuántica, con la cual no empata las leyes del Big Bang, diríamos, de la relatividad. Entonces, aquí queda, diríamos, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la cosmovisión de las nacionalidades sí tiene un fundamento. Y habría que ir estudiando. O sea, lo único que yo sí recomendaría es no ponernos entre palo y piedra. Es decir, sí tiene vida, no tiene vida, no. Sigamos averiguando, sigamos estudiando. Eso sería. Ahora, aquí viene el lío. Y ahora en un examen, si nos ponen en un examen, diga la definición de ser abiótico. ¿Y ahora qué hacemos ahí? Y nos pone las opciones, no, A, B, C, D. O sea, si no es con opciones, pues sí podríamos más o menos decir, bueno, según la ciencia occidental, pues hay seres que no tienen vida, como las rocas, el polvo del cosmos y así, la tierra. Pero, o los elementos también, la plata, el oro, esas cosas. Pero según nuestra cosmovisión, pues, o según la cosmovisión quichua, pues, como la vida actual ha evolucionado a partir de lo anterior, pues entonces tiene que haber un tipo de vida diferente, especial, lo que sea, pero debía haber habido. Que llamemos a eso energía. Ya. Entonces ahí les dejo con esta inquietud. Ya les digo, no nos hagamos problema, pues nos toca ir acomodando ahí. A ver si es que tengo que dar un examen para entrar a alguna cuestión
concurso de mérito, lo que sea, pues ya nos tocará. Este es casi no sé, una especie de, no sé, estrategia llamaría, ¿no? Yo tuve que dar un examen de ingreso para entrar al Instituto de Altos Estudios Nacionales, que era dirigido por los militares, por los generales. Y entré en un momento difícil porque era justo en la época de los levantamientos, ¿no? Yo entré en el 97. Y yo tenía una curiosidad de entrar allá porque dije a estos militares, o sea, yo les tenía bronca de cuando era pequeño porque nos quitaron las tierras del aeropuerto de La Tacunga, que eran de nuestras comunidades. Y maltrataron, mataron gente, mataron, o sea, eso es horroroso, esa historia es triste, digamos, ¿no? O sea, cuando yo me acuerdo de eso, pues, o sea, porque yo lo pude ver todavía de pequeño, o sea, ya ellos nos habían vencido, porque a comienzos del siglo XX, pues, mis antepasados lucharon y murieron allí, y les mandaban sacando a los militares. Pero como las autoridades querían construir el aeropuerto, entonces nos quitaron eso, que había sido comprado por una cacica antepasado nuestro, en 1613. Ella, como cacica, pues tenía sus joyas, sus cosas, y entonces ella vendió todo y compró a los españoles esas tierras del aeropuerto de La Tacunga. Cuando vayan al aeropuerto de La Tacunga, esas son tierras de las cuales soy dueño yo. Y a mis hijos cuando les llevo les digo siempre, esas son tierras nuestras. Que crezcan con esa conciencia. Ellos obviamente no lo utilizarán, pero hay que mantener la conciencia, pues, ¿no? La identidad. Y entonces, yo les tenía bronca por eso. O sea, porque mis padres me habían contado todas las muertes que hubo, ¿no? O sea, cuando era pequeño, sí, en lugar de jugar en nuestras tierras, teníamos que estar espiando que a los militares de aquí salían para sacar a nuestros animales y con nuestras mamás escaparnos de nuestras propias tierras. O sea, imagínense, entonces para mí era así, entonces tenía bronca. Así que por eso decidí ir, o sea, no por el título ni estas cosas, sino, y además en el contexto de los levantamientos, ¿no? Así que había cupo solo para 25 y éramos 120 aspirantes, o sea, de los diferentes ministerios, o sea, gente altamente preparada, ¿no? Y de los mismos militares, pues iban los coroneles, porque si querían ser generales, pues los que pasaban por ese posgrado, pues tenían más chance de ser generales, ¿no? Entonces, entré allá, di exámenes de economía, de política, todo lo que... Y logré entrar, ¿no? O sea, apenas había cupo para 12 civiles, ¿no? Porque los otros eran militares, de la aviación, de la marina, de la fuerza terrestre, todo, ¿no? Y entonces, una de las pruebas, y la prueba más fuerte, no era la de conocimientos, sino la prueba psicológica. Y creo que a ustedes eso, o sea, a los maestros pusieron estos benditos, hace como 10 años pusieron esas pruebas psicológicas. O sea, ustedes conocen eso. Es igual. Y yo tuve que dar esas pruebas y yo me puse una mentalidad. Dije, voy a contestar no según lo que yo pienso, sino según lo que ellos quieren escuchar. Y hice la prueba con esa mentalidad. Y de los 120 pues, candidatos que había, pude entrar, ¿no?, a ese instituto. Claro, todos mis compañeros fueron generales, jefes de comandantes generales. Entonces. Y al principio había la mitad de los generales y coroneles, no mis compañeros con todos me llevaba bien, pero de los que eran profesores, autoridades, pues me tenían bronca, ¿no? Entonces yo pedí permiso a la CONAIE, al presidente de la CONAIE, para que me dé autorización para ir allá, porque era... Entonces yo fui en realidad para espiar, si se quiere, y hablando entre nos. ¿Cómo es esta cuestión de los militares, ¿no? O sea, en su propia casa. Entonces, ahí, les digo, la estrategia era contestar según, no lo que yo pensaba, sino según lo que ellos pensaban.
y lo que ellos querían que estaba bien. Entonces, lo mismo diría aquí. Si ustedes toca hacer participar en un concurso y si es que tienen que dar un examen y les ponen que si hay seres bióticos y abióticos, pongan según lo que ellos quieren oír. Aun cuando nosotros en nuestra conciencia veamos que eso no es tan exacto, ¿no? Así. Pero cuando tengamos que enseñar a nuestros alumnos, pues enseñamos las dos visiones. Los occidentales dicen que hay unos seres que tienen vida y otros que no tienen. Pero en nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión, pues todos tienen, aunque sea distintos tipos, pero tienen vida, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Ahora, otra clasificación, porque esta noche yo he querido un poco hablar de la clasificación de los seres de la naturaleza. Otra clasificación que es muy conocida entre nosotros es de macho y hembra. Plantas macho, esto con plantas, ¿no? Porque animales, bueno, eso ya hay más claramente, pero plantas, hay plantas macho y hay plantas. El otro día fui al mercado a comprar una plantita para mi casa y quería tener una planta de hierbabuena porque el sitio donde vivo en Quito se llama hierbabuena. Entonces, pero la chica me dice, ¿pero cuál quiere, la macho o la hembra? Y son dos plantas distintas, ¿no? Las hojas y todo es distinto. Y entonces, ¿qué dicen los occidentales? O sea, y eso, por ejemplo, cuando yo hice posgrado, el director de mi maestría se me rió de eso. Ese cuento de que machos y hembras. No, eso no existe. Son dos especies distintas y punto. No me vengas con el cuento de que son plantas machos y son plantas hembras. Lo que son dos especies distintas y punto. Hay esa situación. Ahora, ¿ustedes qué comentan? A ver, ¿qué comentan? Así como ejemplos. ¿Hay plantas machos y hay plantas hembras? Así Sí, como sí hay. antes decíamos seres vivos y seres no vivos. Y A ver, doctor, hemos conocido por mi zona, comenten ejemplo de ustedes, ahora Arrayán. sí. Sí, mi doctor y compañeros, por mi zona hay más conocido Arrayán, Ya, macho y hembra, ya, dos plantas. Y listo. también la chilca, también existe chilca macho y chilca, siempre decimos hembra. Ya, Y si algunas plantas, sí hay macho y hembra, mi doctor. ya. Y eucalipto también, el pino. Ajá, ajá. Muy Sí, mi bien. doctor, más. Ujú. ¿Alguna otra persona que quiera decirnos, a ver, hay plantas macho y hay plantas hembras? Por ejemplo, sí, en caso de cañar, especialmente de Xulala, hay Xulala que dice macho y hembra. Macho es un poquito más grande y hembra es más pequeña. Y Ajá. también que dice hay una planta que es, ya se salió de la mente, Guyán también. Guyán es macho y hembra. Ujú, Hay el otro, ya se voló de la mente, pero sí hay plantas medicinales también. ujú, Hay mujeres que manejan esta ideología a veces para curar alguna enfermedad y se tiene que buscar plantas que existe especialmente de macho y también de hembra. Y también plantas cálidas y también ujú, frías. ujú, ¿Ya? Y es también, por ejemplo, lo que es cálido, nosotros tenemos es carne humana. Carne humana es una planta muy útil. Hay una planta que no recuerdo el nombre, también sirve para hemorragia. Es buena que nosotros hemos puesto en práctica con los estudiantes. Ellos hicieron una pequeña práctica y demostraron que sí hay las plantas también aquí en todo ujú, lo que es provincia de Cañar. Eso, doctor, alguna cosita lo que ujú. puedo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera, tal vez, no sé, si los Shuar tienen también plantas machos, plantas hembras? O los Ralba en la Nacionalidad Chachi tienen plantas machos, plantas hembras. Profe, mira, de lo que nosotros reconocemos cuando nos cargan flores así, Ujú, ya nosotros identificamos que es macho, porque no da fruto. ujú, Y cuando florece es hembra. ujú. O sea, en la costa nos identificamos así, profe.
O sea, sí tienen. Y yo he visto la Sí. papaya, creo que la papaya hay dos clases. Sí, ¿no? exactamente, la papaya, sí. La papaya, sí. La macho creo que no carga, ¿no? Sí, el macho no carga. Y la hembra sí da fruto. Ajá. Ya. Ya. Esto Ya, es. ya les digo, gracias, Flora. Aquí vamos a tener igual que, diríamos, explicar y todo eso, porque los occidentales ellos no aceptan. Me refiero a los científicos occidentales. O sea, la gente del pueblo, de las ciudades a lo mejor sí, pero los científicos occidentales no aceptan que haya plantas macho y plantas hembras. Dicen, son otra especie y punto. Ya. Entonces ahí igualmente nos tocará, cuando enseñemos a los estudiantes, enseñar las dos visiones, ¿no? Porque no podemos perder nuestra cosmovisión, ¿no? O sea, tampoco la idea es imponer ni decir, aferrarnos, decir, no, así es, ustedes están equivocados, ¿no? Quizás son dos maneras de ver y quizá ambos tengamos razón, o algo de razón, diríamos, ¿no? Ya, ahora la otra clasificación que ya nos señaló la coopera de Cañar es de plantas cálidas y plantas frescas. Y esa sí es también válida, ¿no? Para la medicina y para la alimentación también. Plantas cálidas y plantas frescas. Sobre eso, tal vez si alguien quisiera comentar qué plantas son cálidas para... Normalmente las plantas cálidas curan a las enfermedades del frío, ¿no? Y las plantas frescas cuidan a enfermedades del calor. Y otra vez les conté yo el caso del paludismo, que mi mamá me curó con agua de quinoa, que es planta fresca. Entonces, no sé si alguien quisiera comentar algo. Los shuar, ¿cómo le clasifican? Porque esto sería interesante, porque estamos hablando, o sea, yo por lo menos estoy hablando de lo que yo conozco, diríamos, que fundamentalmente es la sierra de la Amazonía, no conozco nada, casi nada, de la costa tampoco, pero los shuar y fororalba clasifican, ¿cómo clasifican a las plantas? Porque ese sería el asunto, ¿cómo clasifican? Porque los occidentales tienen sus criterios, ¿no? O sea, por la forma, clasifican por las propiedades o por... ahora ya con la tecnología, pues el laboratorio ya van a tener más criterios, ¿no? Recuerdan que antes solo, digamos, no sé si ustedes conocieron, pero cuando yo estaba en la escuela, a mí me hablaron solamente de los 3 reinos de la naturaleza, que era el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Pero ahora se habla de 7 reinos. Básicamente el reino protista, son 7 reinos ahora, ¿no? El fungi, que es de los hongos, y son 7 reinos ahora. Y no sé si después aumentarán más, ¿no? Entonces, ahí, ¿y para qué se hace estas cosas? Les digo, esto es para estudiar. O sea, ahora aquí viene la cuestión de abstracción. Y aquí viene la idea, vamos a relacionar con los conjuntos. Es muy posible que algunos de ustedes digan, ¿y para qué se estudia conjuntos en matemáticas? Se comenzó a estudiar los conjuntos desde el siglo XIX, antes no estudiábamos. Ahí hubieron algunos matemáticos que se les ocurrió esa idea y desde ahí se enseña conjuntos. De hecho, cuando yo estuve en la escuela primaria no me enseñaron conjuntos. Pero ya cuando salí al colegio, vi que comenzaron a enseñar conjuntos. Porque llegó, diríamos, esta moda de España y todo eso, ¿no? Y tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque para poder poner a un elemento dentro del conjunto tiene que tener una característica común. Es decir, que se establece un patrón, y aquí viene la idea de patrón, o regla, digamos, patrón o regla, ¿no? Y aquí viene la razón de por qué los matemáticos suelen decir, nosotros no sabemos sumar, pero sí sabemos crear patrones. O sea, el papel de un matemático y un científico matemático es crear patrones. Y es crear estas reglas, ¿no? Establecer estos criterios. Entonces, vean, los conjuntos ayudan a crear, a entender el concepto de patrón. Porque si es que no cumple con esa característica, con esa regla, con ese patrón, no puede estar en ese conjunto, no va a ser parte de ese conjunto.
Entonces ustedes ven, es una especie de ayuda a los procesos de abstracción. Porque ustedes van viendo que mientras más vamos abstrayendo, vamos generalizando. O dicho de otra manera, cuando generalizamos algo, algún conocimiento, vamos dejando de lado algunas características particulares y quedándonos con una característica común que une a todos sus elementos. Ese es el proceso de abstracción. Y por eso el abstracto hace que se pierda la identidad. Por ejemplo, todos los que están aquí son parte de la maestría, estudiantes de la maestría. ¿Ya? Eso sería ya algo abstracto. Pero cada uno de ustedes es una persona única, diferente, ¿no? Con sus situaciones personales, cualidades, limitaciones, etc. Entonces, la abstracción hace que se pierda la identidad. ¿Pero por qué entonces hacemos las abstracciones? Es porque nos permite crear códigos potentes, como con 30 letritas y unas pocas reglitas, escribir cualquier cantidad de lo que queramos. En matemáticas, con 10 signitos del 1 al 9 y el 0, y 2 reglitas de combinación de sus signos para ubicarles, diríamos, en las columnas. Podemos escribir por miles de millones, trillones, lo que queramos. Entonces, la abstracción nos permite crear códigos potentes. Entonces, por eso es que en todas las ciencias se va haciendo estas agrupaciones, estas clasificaciones, para poder entender fácilmente. Ahora, una limitación, y con esto voy a terminar quizás yo, para que ustedes comenten más cosas. Una de las cosas en donde las ciencias ancestrales, o sea, nuestros conocimientos y nuestros idiomas, tiene alguna limitación es justamente en esto de las generalizaciones. Nosotros tenemos palabras para nombrar a cada árbol, a cada planta, a cada hierba, a cada animal, pero no tenemos palabras, por ejemplo, para decir cosas generales. Es posible que antes lo hayamos tenido, pero como en los pasados 500 años, en donde no tuvimos chance de estudiar ni nada, sino solo trabajar para pagar los tributos y para servir a los otros, entonces pues se ha perdido muchos conocimientos. Entonces tenemos alguna limitación y una posibilidad es rescatar términos de diccionarios antiguos o de personas mayores, y la otra es crear nuevas palabras, neologismos para de nombrar a estas abstracciones. Entonces, por eso es que, por ejemplo, nos tendremos que buscar cómo vamos a decir, por ejemplo, entre ovíparos y vivíparos, por ejemplo. En caso del castellano, pues recurre mucho al latín y al griego, a esos idiomas. Porque ovo es huevo y vivíparo, bueno, vendría de vida, ¿no? Que es otra clasificación de formas de nacer, ¿no? Formas de reproducir, ¿no? Se produce mediante huevo ovíparo, si se reproduce mediante, ya nace como vivo, pues sería vivíparo. Entonces, ese es el papel que cumple la clasificación, ayuda. Pero estas clasificaciones también no son tan exactas, tambalean. En el siglo XVIII, o sea, tenían ya los occidentales ya más o menos definido cuáles eran seres ovíparos, o sea, que se reproducen por huevo, y cuáles eran vivíparos. Y decían, bueno, las aves, la característica de ave es que se reproduce mediante huevos. Y la característica de los animales es que se reproducen mediante un ser vivo, o sea, un vivíparo. Ya eso estaba como establecido y ya parecía que eso ya no había nada que hacer, y ya. Total, en el siglo XVIII encuentran en alguna isla cerca de Australia un ser que es como un ave,
y que tenía características al mismo tiempo de animal y de ave. Tenía características de animal porque tenía senos, o sea, daba de lactar. O sea, ¿cuándo ustedes han visto una gallina dando de lactar, o un pájaro dando de lactar? Eso no hay. Pero este tenía plumas, tenía pico y tenía senos. O sea, y por otro lado se reproducía mediante huevos. Y entonces ahí se puso el problema. Y ahora ¿dónde lo vamos a poner? ¿Es animal o es ave? Es para que vean que las clasificaciones tambalean. Y así es la ciencia. O sea, nunca se va a dar una clasificación perfecta. Esto es importante. Y esto es lo que yo quiero que en la pedagogía de las ciencias naturales ustedes vayan haciendo notar a los estudiantes, que la naturaleza es irregular. Y yo creo que la naturaleza es irregular porque eso permite la generación de la vida, o eso permitió la generación de la vida. La irregularidad de la naturaleza. Si hubiera sido regular todo igualito, seguramente no se generaba la vida, o la vida como la conocemos ahora. Entonces esto se llama el ornitorrinco. Le pondré esta palabrita para que ustedes se acuerden de este hecho. Le voy a poner aquí la palabra. Se llama el ser vivo que no sabe si es animal o si es pájaro o si es ave, se llama el ornitorrinco. Pateó el tablero de la ciencia. Es decir, es ornitorrinco. Tiene características de animal y tiene características de ave. ¿Ya? Y con esto creo que, o sea, podríamos hablar de algunos otros tipos de clasificaciones, por ejemplo, los tipos de huascas que tienen los amazónicos, o sea, tipos de bejucos que hay, clases de bejucos, o sea, eso ya, por ejemplo, ustedes podrían, bueno, ahora le veo que Sanda, creo que está ingresando, que también nos podría contar cosas, ¿no? Esta noche hemos hablado de la sangre de drago, de las clasificaciones de los seres vivos, de las plantas. Entonces, si alguien de ustedes quisiera, digamos, aportar con algo así muy importante para el examen final, ustedes tienen ahora un poquito más de elementos, ¿no? O sea, no solamente se trata de coger una planta y decir, bueno, esta planta tiene hojas, tales frutos, los frutos son de esta manera, sino apostar en esto que ya son clasificaciones. Y para clasificar se necesita generalizar, para establecer algunos criterios generales, algunos patrones, algunas reglas, para poder sostener mi clasificación. ¿Sí? Entonces, con esto quizás les dejo con más inquietudes que certezas, pero me parece que puede ser útil para pensar en una nueva pedagogía de las ciencias naturales. O sea, primero, o sea, como una gran cosa, haciendo como una especie de resumen, sería hasta dónde conocemos con la ciencia, con la pobre ciencia que tenemos ahora, es que este cosmos, esta naturaleza que existe, pues tiene millones, miles de millones de existencia, pero que ha tenido, o sea, que no es eterno. Puede ser eterno, pero transformándose, cambiándose, pero tal como es ahora, pues tiene un tiempo de vida limitado. El Sol parece que estuviera quietito allí, está moviéndose. El Sol también tiene su número de años y que también después de 5.000 millones de años dejará de existir. Y así, que tenemos que estudiar no solamente la ciencia, los conocimientos de estos últimos milenios, de estos últimos 4 o 5 mil años, sino que tenemos que estudiar la ciencia que se ha ido creando en los diferentes continentes, en los diferentes países, durante millones de años. O sea, entonces, para mí, la pedagogía que ustedes van a aplicar es ir contando esto a los estudiantes.
Las demás cosas, ya diríamos esto que ustedes vieron aquí, que está en las unidades, qué sé yo, que si las máquinas simples, que si las clases de materia, pues eso está bien, enséñenles esto, pero primero, después de haber dado este gran contexto, o sea, que los estudiantes nuestros desde pequeños tengan este gran contexto, este contexto amplio, tanto a nivel de espacio como de tiempo y de cosmovisión, ¿no? En nuestra cosmovisión, pues existen plantas machos, plantas hembras, también existen seres, que todos son, son seres vivos, que puede ser con diferente vida, lo que sea, pero hay vida, ¿no? En cambio, que en la cultura occidental hay seres bióticos y abióticos, seres con vida y seres sin vida. Entonces, en esto lo que les recomiendo siempre es no nos pongamos a discutir eternamente, no, sino que vayamos mostrando algunas, y eso es lo que, el papel de la ciencia, ir poco a poco con argumentos, investigando, experimentando en laboratorios, en donde sea, y también darle importancia a la sabiduría ancestral de los ancianos. Yo les conté cómo yo hice el trabajo de la sangre de Drago, basándome en la ciencia ancestral de los compañeros de Pastaza. Entonces, con esto, pues quizás si tienen comentarios, preguntas, me gustaría ya para por el día de hoy pues ir culminando. Entonces, ustedes tienen amplio, digamos, rienda suelta para trabajar los temas de ciencias naturales para el examen final. Escojan un tema así, alhaja, importante, que sea novedoso, que sea para que compartan. ¿Algún comentario? Profe, si me permiten. Sí, Pascual. Bien, profe, buenas noches, compañeros. Muy importante, la verdad, la tutoría de esta noche que nos ha dado. Y es importante recalcar, más que todo diría, concientizar desde el punto de vista personal y también como no profesional, que las ciencias ancestrales de poquito a poquito ha sido invadido bastante por las ciencias occidentales. En tal virtud es muy importante reconocer desde nuestras aulas para poder jerarquizar a las futuras generaciones que vienen, es decir, a los estudiantes, jerarquizar con los conocimientos ancestrales, invadir hacia los estudiantes con nuestros conocimientos propios, como en este caso el estudio del espacio, el estudio de la misma naturaleza y el estudio del ser humano. Entonces, es importante saber todos estos aspectos desde ya. Por ejemplo, en este caso, la parte de nuestra vida o la parte de esa vida o del ser vivo, parte desde ese pedacito de las rocas, de las nubes, de las estrellas, de los cosmos. Una partecita de eso somos quizás el resultado de cada uno de nosotros, cada uno de la vida. Entonces eso puedo yo recalcar, profe, también nuestros mayores, nuestros abuelos, nuestros adultos, generaciones anteriores que vivieron por décadas a nivel del mundo, no solamente en Latinoamérica. Ellos ya tuvieron la ciencia centrada, ellos ya vivieron la ciencia que hoy actualmente se está viendo en los libros, en los textos ya escritos. Lo que pasa es que nuestros mayores ya no escribieron, no dejaron de escribir, pero quizás es la oportunidad que nos deja para nosotros en lo posterior o en las futuras generaciones bilingües, de la niñez intercultural bilingüe, lo puedan realizar o lo puedan hacer. Eso es mi punto de vista, profe, y siempre apoyar a la cosmovisión andina, intercultural bilingüe, profe. Gracias. Gracias, Pascual. Si hay alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo, antes de terminar
la clase de hoy. De paso, la guía para esta unidad no está subida, está una anterior, pero no va a ser muy larga porque simplemente es como para simplemente reforzar estas ideas, ¿no? Que estamos viendo. ¿Nadie más? Entonces vamos a terminar. Yo tengo, doctor, una pregunta. Sí. Las actividades que toca esta semana, pero ya tenemos la unidad 3 que tenemos que hacer en grupo. Eso tenemos que seguir desarrollando porque Sí. es una cosa bastante grande. Estamos organizados y estamos desarrollando. Aparte de eso, ¿va a ser otra actividad? No, no, o sea, como ustedes ven en el documento que subí y que puse en WhatsApp también, o sea, eh, eh, ayer tenían que haber subido simplemente los temas que ustedes Sí. han escogido, que todavía pueden cambiarlo, también ajustarle, o sea, no es problema eso, porque así es como se escribe, así es como se hace ciencia, así es como se trabaja, digamos, ¿no? No es que ya escogí esto y ya, no. O sea, tenemos, o sea, yo lo que quiero ahora es que ustedes comiencen a producir, a sistematizar el conocimiento ancestral. Ya ven, diríamos, hay algunas cosas que necesitamos laboratorio, experimentos, pero hay otras cosas que lo podemos recuperar de los ancianos o de algunos estudios también que hay o de que nosotros mismos hemos vivido también, ¿no? Desde la infancia. Entonces, yo lo que quiero es que se pongan como los niños, todo lo que ven, tocan, todo lo que encuentran, descomponen, todo lo que llevan a la boca, eso es investigación. Eso es investigación. Ellos no pueden tal vez preguntar y por eso investigan con lo que pueden, ¿no? Y ya les digo, los animalitos, yo tengo un par de gatos, ya conocen cada elemento de la casa, todo, pero cuando una cosa nueva aparece por ahí, enseguida se van. Entonces, eso es lo que queremos, que ustedes se transformen en personas bien curiosas y también que promuevan esa curiosidad y se mantengan en la escuela, porque desgraciadamente en la escuela como que le quita eso y por eso es que les cuento, el profesor que les dio metodología de la investigación 1, no, el que dio metodología de la investigación 2, que es Pablo Ortiz. Él es profesor, es un profesor muy famoso en la Universidad Andina, o sea, en posgrados, o sea, él es de ese nivel, ¿no? Y entonces, conferencias en la Flaxo, o sea, a nivel internacional igual, pues, creo que él es el que, hay una revista como de pueblos indígenas que se reproduce en Noruega, por allá, creo, se llama Ixia, creo que se llama. Y entonces él es el que cada año van haciendo un libro nuevo, ¿no? O sea, sobre las situaciones pues, indígenas en el mundo. Y este profesor es el que escribe en la parte del Ecuador, ¿no? No le conocía mucho yo, o sea, su formación es sociológica, ¿no? Y él me comentó del curso de ustedes que le había gustado que ustedes primero asistan. Siempre hay algunos que faltan, ¿no? Pero que asistan bastantes. Segundo, que preguntaban, que comentaban. Porque él decía que en los otros cursos de posgrado, ya les digo, no solo de la misma salesiana, sino de otras universidades, parece que no preguntan, no discuten, que ni asisten a clases, como cuando son virtuales, pues las clases, y presenciales igual, decía, faltan, que sí. Y que en este curso, a pesar de la dificultad de las conexiones y todo, que se quedó con una buena impresión. Eso quería contarles, ¿no?
Así que espero que sigan así. Bueno, si no hay más cosas, pues entonces nos veremos el día miércoles a las 7:30, por favor, ¿no? O sea, y entonces, y sigan preparando, sigan reuniéndose, preparando, intercambiando, trabajando. Ya les digo, el domingo les toca presentar la parte escrita, incluido pues los temas que les había puesto de los otros campos, como de la ciencia, de la matemática, de las ciencias sociales, que ustedes ven, ¿no? Cuántas cosas que se pueden relacionar de las ciencias sociales. Yo mismo esta noche les he comentado todas estas cosas de, que ha propuesto la sangre de Drago, de que quisieron los gringos tener una gran ganancia, pero la plantita solo actúa cuando está mezclado con los otros principios activos, aisladamente, porque eso, imagínense el trabajazo que habrá sido en el laboratorio de separar las moléculas, de separar como quien dice, la partecita que tenía la propiedad de cicatrizar de herida, ¿no? Y lograron hacerlo, pero cuando quisieron reproducir en laboratorio ya sintéticamente y artificialmente no pudieron porque no funcionaba, porque solo funciona cuando está en comunidad, diríamos, con los otros principios. Entonces, eso es importante. Así que les animo a que vayan encontrando gusto en esto, por eso no les pido cantidad, les pido que vayan. Y en la matemática les he puesto que que en todas las nacionalidades hagan un esfuerzo por aplicar para enseñar a escribir los números usando la Captana. En algunas lenguas quizás sea la primera vez que se está haciendo, porque no se había hecho y por eso les había pedido que en el caso de la nacionalidad Chachi, pues que el compañero segundo Lozano acompañe. Entonces también es una manera de intercambiar entre conocimientos entre una nacionalidad y otra. Y lo mismo el caso de Sandra, que había pedido también que haga trabajo con David para que haya se compartan y puedan reunirse y lo preparen, ¿no? Entonces, el domingo tendrían que subir el escrito. De todas maneras, el miércoles todavía tenemos para hablar un poco, ¿no? Y la próxima semana, pues, haría la presentación que lo harían ustedes ahí, ustedes darían la clase, y yo más bien estaría de oyente, y que tendrán, pues, máximo 20 minutos por grupo, ¿no? Inclusive los grupos que son de 2, pues, inclusive tendrán un poquito menos, ¿no? De tiempo. Los que son de 4, 3 o 4, pues, tendrían los 20 minutos, ¿no? Y entonces, que esa es una habilidad. Hay que ensayar. Así les cuento, hay que ensayar. Yo cuando voy a hacer alguna presentación en algún evento, seminario, siempre ensayo. Y la primera vez que tuve que hacer una presentación fue en España, en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo demasiado joven, diríamos allí, muy joven, porque asistían lingüistas del mundo entero que tenían 30, 40 años de investigación. Y entonces el embajador del Ecuador, que es el que había pedido que el Ecuador nombre y la invitación llegó a la Católica y la Católica me decía no. Cuando me vio llegar, el embajador se asustó. El embajador del Ecuador, que era el economista Germánico Salgado, o sea, creo que ya falleció. Él había sido ministro acá, digamos, era la época de Osvaldo Hurtado, estaba de gobierno, el presidente, y él se asustó porque me dijo, ¿usted trae alguna presentación, algún documento, alguna cosa? Y yo, nada, pues que me dijeron a última hora. Y entonces ahí me pidió que escriba un documento. Entonces me amanecí la noche escribiendo en el hotel. Y entonces al otro día les llevé escrito a mano. En ese tiempo no había computadoras ni nada. Entonces el embajador estaba feliz porque pasó a sus secretarios que ya escriban en la máquina. Entonces, y me dijo, bueno, ahora sí le voy a acompañar yo con todo el personal de la embajada. Efectivamente fueron todos los de la embajada. Entonces, yo ya la víspera de la exposición, pues yo ahí en el hotel entrené, o sea, porque tenía solo
cuarto de hora para exponer, entonces fui como si estuviera en una conferencia, dando una conferencia, pues hablando al público, ¿no? Y me fue muy bien, tanto así que el embajador se emocionó y he estado Guayasamín también, el pintor exponiendo allí. Y Guayasamín en España era más conocido que aquí en Ecuador, o sea, entonces el embajador otro día me llevó a la exposición de Guayasamín y vi que hacían los españoles cola para poder pedir el autógrafo a Guayasamín, ¿no? Y el embajador emocionado me dijo, vea, yo de mi cuenta le doy que usted se vaya un mes a recorrer por Europa y yo le pago todo, que usted se vaya. Y yo, pues, ingenuamente en ese tiempo, pues, recién profesor de la Católica, dije, vea, el lunes tengo que ir a dar un curso en las provincias, así que muchas gracias. Y claro, nunca más he tenido una oportunidad de que alguien me ofrezca pasar un mes viajando por toda Europa pagando, ¿no? Pero bueno, no me arrepiento tampoco, porque bueno, eso me ha dado también otras cosas. Y así les cuento estas cosas para que ustedes vean que tienen que prepararse para la exposición, entrenarse, ver, distribuirse qué cosa va a decir el uno, qué cosa va a decir el otro, qué cosa para que aparezca un trabajo de todos, que todos participen, que todos intervengan. Y entonces siempre es buena ahora ayuda un PowerPoint para poder no perderse el hilo, ¿no? Y lo mismo cuando tenga que sustentar su trabajo de graduación, pues también se necesitan, no muchas láminas, pero unas pocas, ¿no? Importantes, ¿no? Sobre todo con la propuesta que ustedes van a hacer, tiene que ser la central, ¿no? Las otras pues van una laminita de objetivos, una laminita de la cuestión teórica, y así. Así que con esto espero que ustedes salgan con un buen trabajo y sobre todo que les guste a ustedes. Así que les dejo y nos vemos el día.